Bienvenido a la clase de esta semana. En este video veremos el tema lenguaje algebraico. Con este tema tendremos la segunda actividad del momento número 2. Y para empezar debemos diferenciar entre el lenguaje numérico y el lenguaje algebraico. El lenguaje numérico incluye operaciones aritméticas que son suma, resta, multiplicación, división, raíces cuadradas y potencias, en las que solo intervienen números, mientras que en el lenguaje algebraico se utilizan combinaciones entre letras y números, además de las operaciones algebraicas que ya mencionamos anteriormente. Entonces, para este video nos enfocaremos específicamente en el lenguaje algebraico. Por lo tanto, ten siempre presente que el lenguaje algebraico combina letras y números. Continuando con el video veremos algunos ejemplos. Recuerda que el lenguaje algebraico utiliza letras en combinación con números y signos para hacer las expresiones. Estos ejemplos que veremos a continuación los puedes encontrar en una tabla que aparece en la página 136 y 137 de tu guía didáctica. Iniciaremos con ejercicios muy sencillos y conforme avancemos en el video iremos aumentando el nivel. El primer ejercicio nos dice un número cualquiera. En este caso, para representar un número cualquiera utilizando letras, puedo decir que ese número cualquiera es A. O también puedo decir que sería C, o puedo decir que también puede ser X, o puedo decir que es el valor Y. Entonces, un número cualquiera lo puedo representar con cualquier letra. Ahora, el segundo nos dice la suma de dos números. En este caso, tendría que escribir la suma y representar dos números. Puedo representarlos, por ejemplo, con la letra A y con la letra B. Y ahí tendría la suma de dos números que serían A y B. También puedo representarlo como la suma de X más Y. Y en este caso, X y Y representarían esos dos números que no sabemos cuáles son, pero los ponemos con las letras X y Y. El tercer ejemplo nos dice el producto de dos números. Recuerda, si dice que es el producto, estamos hablando de una multiplicación. Entonces sería la multiplicación de dos números. Y yo puedo decir dos números cualquiera, A multiplicado por B. Aquí la multiplicación la estoy representando con un asterisco. También la puedo representar de forma algebraica con un punto y sería válido. Y también podría decir A por B, simplemente poniendo la letra A seguida de la letra B. Cualquiera de esos tres podría ser el producto de dos números. El siguiente enunciado nos dice el cociente de dos números. En este caso, al estar hablando de un cociente, se trata de una división. Y una división nosotros normalmente la representaríamos, por ejemplo, m sobre n. Aquí tengo dos números, que uno es m y el otro es n, y lo tengo dividiendo. También lo podría representar como m sobre n. Y recuerda que las letras pueden ser cualquiera. En este caso utilicé M y N, pero también puedo decir X sobre Y. Y sigue cumpliendo con lo que nos pide el problema, el cociente de dos números. El último enunciado nos dice el doble de un número. Quiere decir que yo tengo un número cualquiera, por ejemplo M, pero ese número debe estar al doble. Y para hacerlo al doble simplemente lo multiplico por 2. Entonces sería 2 veces m o 2 veces un número cualquiera. Y de esta forma cumpliría con lo que nos dice el enunciado, el doble de un número. También puedo representarlo como 2 veces x o como 2 veces y. Recuerda que nosotros podemos elegir cualquier letra para representar a un número. Continuando con el video, ahora veremos estos ejemplos, los cuales son un poco más complejos. Y el primer ejemplo nos dice el doble de la suma de dos números. En este caso, primero voy a representar esta parte que me dice la suma de dos números, que puedo decir
A más B. Y también me dice que todo eso está al doble. Entonces, para poner al doble el valor A más el valor B, utilizaré un paréntesis y todo eso lo multiplicaré por 2. Entonces, ahora sí ya puedo decir el doble de la suma de dos números. El siguiente ejemplo me dice el triple de la diferencia de dos números. Este ejemplo es parecido al anterior, solamente que ahora en vez de suma me dice diferencia. Por lo tanto, tendría dos números que pueden ser X, pero ahora se va a estar restando con otro que puede ser Y. Y me dice que sería el triple. Entonces, para que esos valores estén al triple, los multiplicaré por 3. Y entonces sí, ya tengo que el triple de la diferencia de dos valores. O sea, el triple de la diferencia del valor X menos el valor Y. El siguiente enunciado dice, un número aumentado en 5. En este caso, un número puede ser, como ya sabemos, cualquier letra. Por ejemplo, la letra C, pero tiene que estar aumentado en 5. Entonces, para aumentarlo, solamente tendría que sumarle, y en este caso, el valor de 5. Y entonces ya me quedó un número aumentado en 5. O sea, un número al sumarle 5. La siguiente expresión es la diferencia entre un número y 10. En este caso, un número, como ya sabemos, lo podemos representar con cualquier letra. Sería, por ejemplo, la letra A, y aquí nos está diciendo diferencia. Entonces quiere decir que a ese número le voy a restar. ¿Y cuánto le voy a restar? Sería el valor 10. Y entonces podrás ver que ahora sí ya tengo la diferencia entre un número que sería representado con la letra A y 10. El siguiente enunciado es el doble producto de dos números. En este caso me está manejando el producto, por lo tanto es la multiplicación de dos números. Y yo podría decir el número M multiplica al número B. Pero además de que se están multiplicando, tengo que es el doble de esa multiplicación. Por lo tanto, tendría que indicar que ese producto se va a multiplicar por 2 para que sea entonces el doble, que lo representé con el 2, producto de dos números. Y el producto de dos números es la multiplicación que tengo dentro del paréntesis. Recuerda que esta expresión algebraica también la puedo representar como 2m por b, sin necesidad de utilizar el punto o los paréntesis. Esta expresión también representaría al enunciado el doble producto de dos números. El último enunciado de esta parte del video me dice la mitad del cubo de un número. Entonces, ¿cómo puedo representar la mitad de un número? Pues muy simple, dividiendo ese número entre 2. Y así ya tendría esta parte que es la mitad. Ahora me falta expresar el cubo de un número. Entonces puedo decir un número que lo voy a representar en este caso con la letra X elevado al cubo. Y como verás, mi expresión ya cumple. La mitad, o sea, un número dividido entre 2, y ese número tiene que estar al cubo. Y yo aquí ya puse mi número elevado al cubo sobre 2. Continuando con la clase, en esta última parte del video veremos los siguientes ejemplos. El primero nos dice el cuadrado de la suma de dos números. Entonces tengo que tener la suma de dos números, por ejemplo, m más n. Y a su vez esa suma debe de estar al cuadrado. Por lo tanto, todo esto lo voy a elevar al cuadrado. Y como puedes ver, ya tengo el cuadrado de la suma de dos números. El siguiente ejemplo me dice la suma de el cuadrado de dos números. Este enunciado parece similar al anterior, pero no lo es, ya que aquí me está diciendo que es la suma de dos números al cuadrado, por ejemplo, A y B, y ambos números elevados al cuadrado.
Y como puedes ver, ya tengo la suma, que la representé con el signo más, del cuadrado de dos números, o sea, un número al cuadrado más otro número también al cuadrado. El siguiente ejemplo es el cubo de la mitad de un número. Como ya vimos en la parte anterior del video, para decir la mitad de un número, vamos a dividir ese número entre dos. Solamente que en este caso, ese número tiene que estar al cubo. Y como puedes ver, mi expresión x al cubo sobre 2 cumple, ya que me dice el cubo de la mitad de un número. Y es lo que tengo expresado de este lado. El siguiente es la raíz cúbica de la diferencia de dos números. En este ejemplo tengo la raíz cúbica, por lo tanto tendré raíz cúbica, quiere decir que está a la 3, y dentro de esa raíz voy a tener la diferencia de dos números. Entonces puedo tener a menos b. Y como podrás observar, ya tengo la raíz cúbica, que la puse en color rojo, de la diferencia, o sea, de la resta de dos números. En el siguiente enunciado tengo el triple del cuadrado de un número menos el cuádruple de otro. En este caso, primeramente tengo el triple del cuadrado de un número. Entonces, 3 veces un número al cuadrado. Con esto ya tendría la primera parte del enunciado que me dice el triple, o sea, 3 veces el cuadrado de un número. Y ya tengo aquí x al cuadrado. Ahora me faltaría menos el cuádruple de otro. Entonces solo tengo que agregar menos 4 veces otro número. Y con esta expresión 3x al cuadrado menos 4y expresaría este enunciado. Para terminar este video, veamos este último ejemplo. El doble del cubo de la diferencia de dos números. Entonces, tengo la diferencia de dos números, o sea, m menos n. Y esta diferencia tendría que estar al cubo. Por lo tanto, la voy a elevar al cubo y además tendría que estar al doble. Entonces, lo multiplicaré todo eso por 2. Y como podrás observar, mi expresión algebraica ya cumple con el enunciado que nos dice el doble del cubo, y aquí tengo el doble del cubo de la diferencia de dos números, y dentro de ese cubo yo tengo la diferencia del número m menos